armas de guerra. Weapons of war. Denle un aplauso al Señor Jesús. Give an applause to the Lord Jesus. Armas de guerra. Weapons of war. Efesios capítulo 6, el versículo 12. Ephesians chapter 6, verse 12. Quiero que abra su entendimiento. I want you to open your understanding. Efesios 6, 12, ¿lo tenemos, iglesia? Ephesians 6:12. Anybody has it? ¿Lo tenemos, iglesia? Do we have a church? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, For we do not wrestle against flesh and blood, sino contra principados, but against the rulers, contra potestades, against the authorities, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against the cosmic powers over this present darkness, contra huestes espirituales de maldad against spiritual forces of evil en las regiones celestes. in the heavenly places. En este versículo In this verse que acabamos de leer, that we just read, el apóstol Pablo the Apostle Paul le manda decir a la iglesia de Éfeso sends to say to the church of Ephesians que las luchas que están teniendo that the struggles they're having no son contra carne ni sangre, are not against flesh or blood, sino contra principados, but against the rulers, contra potestades against the authorities, y contra gobernadores de las tinieblas. and against the cosmic powers over this present darkness. Ahora, la palabra lucha Now the word struggle en el original in the original, también quiere it decir also means conflicto conflict o pelea. or fight. En otras palabras, In other words, el apóstol Pablo le dice a la iglesia the Apostle Paul says to the church que están involucrados that they're involved en una pelea, in a fight. están involucrados They're involved en un conflicto, in a conflict, en una guerra in a battle contra el reino de las tinieblas. against the kingdom of darkness. Ahora, esa es una gran verdad Now this is a great truth que muchos cristianos that many Christians en estos tiempos están ignorando. in these times they're ignoring. ¿Qué verdad, pastor? What truth, Pastor? Que en este momento That in this moment hay una pelea, there is a fight, hay una lucha, there is a struggle, hay una guerra there is a war entre el reino de luz between the kingdom of light y el reino de las and the tinieblas. kingdom of darkness. El reino de Jesucristo The kingdom of Jesus está en guerra is in war en contra del reino de Satanás. against the kingdom of Satan. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora, ¿cuál es la razón Now what is the reason por la cual estos dos reinos están en guerra? that those two kingdoms are fighting for? Hay una palabra clave There is a key word, y es and it is territorio. it's territory. Estos dos reinos Those two kingdoms, están peleando por territorio. they're fighting for territory. Y cuando hablo de And territorio, when I speak about territory, no me estoy refiriendo a cosas naturales. I'm not speaking about natural things. No me estoy refiriendo a cosas materiales. I'm not referring to material things. Porque la Biblia dice Because the Bible says que toda la tierra le pertenece a that Dios. the entire earth is of God. Todo el universo es de The whole Dios. universe is God. Entonces no estoy hablando de cosas naturales. Then I'm not speaking about natural Estoy things. hablando de un territorio I'm espiritual. talking about spiritual territory. Estoy hablando de las I'm almas. speaking about souls. ¿Sabía usted que toda alma, You know that every soul, toda persona every person es un territorio en lo espiritual? is a territory in the spiritual. Escúcheme bien. Listen carefully. Las almas The souls, son un territorio espiritual. they're a spiritual territory. Y para que el reino de Dios se expanda, And for the kingdom of God to expand, para que el reino de Dios siga so creciendo, that the kingdom of God keeps growing, literalmente literally, necesitamos ganar almas para el reino de we need Dios. to win souls for the kingdom of God. Quiero decirle algo, I iglesia. want to say something, church. No hay nada más importante para There's Dios nothing more important for God que las almas. than souls. ¿Qué tan importante How important son las almas para Dios? are the souls for God? Bueno, Dios está dispuesto a pelear por ellas. God is ready to fight for them. Y por eso el reino de Jesús That's why the kingdom of Jesus está en pleito is in fighting en contra del reino de las tinieblas. against the kingdom of darkness. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Lo más importante The most important son las almas. is the souls. Y el Señor me decía, And the Lord would say, yo voy a bendecir I will bless
a todas las iglesias all the churches que se encargan that take charge de ganar almas. in winning souls. Y la iglesia que no se encargue de ganar almas And the church that does not get in charge to win souls se va a cerrar. will be closed. Y esto el Señor me lo habló, muchos de ustedes lo platiqué. And En sí creo que lo prediqué. I spoke to many of you that God spoke this to me, Y lo estamos viviendo ya. and we're living it now. Hay una ola que se ha levantado There is a wave that's de rise up. iglesias que se están cerrando Churches are closing porque se enfocaron en boberías. because they focus on other things. Se enfocaron en estar peleando unos con They otros. focus in fighting with each other. Se enfocaron en estar juzgándose uno al They otro. focus in judging each other. Cuando hay una realidad que estamos When viviendo, there's a reality that we live, las almas se están perdiendo the souls are getting lost. y la iglesia tiene que And the levantarse church has to get up y ir por las and armas, go for those souls rescatar las and almas, rescue those porque souls. lo más importante en esta tierra Because the most important thing in this earth son las is almas. the souls. ¿Cuánto le dan gloria al How Señor? many give glory to the Lord? ¿Qué tan importantes son las almas? How important are the souls? ¿Qué tan importantes son las almas para Dios? How important are the souls for God? Escuche esto. Listen to this. Decidió dar a su hijo He decided to give his son para que viniera a morir en una cruz so that he would come and die on a cross por las almas. for the souls. Y esto me habla And that speaks to me de que lo más importante that the most important thing para Dios for God son las almas. is the souls. Dele un aplauso bien fuerte al Señor Jesús. Give a strong applause to the Lord Jesus. Dos reinos están peleando Two kingdoms are fighting por el territorio, for the territory, por las almas. for the souls. Escuche bien, Listen carefully. quiero aclarar algo. I want to clear something up. Hay muchas personas There's many people que siempre se la llevan quejando. that they're always complaining. El diablo me está atacando. The devil is attacking me, Y el diablo me está atacando. and the devil is attacking me. Escuche esto. Listen to this. El diablo solamente ataca The devil just attacks a aquellas personas those people que le están quitando territorio. that they take away territory from him. El diablo no ataca a cualquiera. The devil does not just attack anyone. Hay cristianos que se atacan entre ellos mismos. There's Christians that attack each other. Hay cristianos que están teniendo luchas con su propia carne. There's Christians that have fights with their own flesh. Pero no es el diablo. But it's not the devil. El diablo solamente The ataca devil just attacks a aquellos que se levantan those who rise up. They get up y dicen: and they say, yo voy a arrancarle I will take away, las almas al I enemigo. will yank out the souls from the enemy. Yo voy a tomar territorio. I will take territory. Yo le voy a quitar territorio al reino de las tinieblas. Take out territory from the kingdom of Cuando darkness. usted empieza a trabajar con las When he almas, starts working for the souls, el enemigo se levanta en contra de the usted. enemy goes against you. Pero yo tengo buenas But I have noticias. good news for you. Es más grande el que está con The one who's nosotros with us is greater que el que está allá afuera. Aleluya. than the one that's outside. Si tú te encargas de las If you take almas, charge for the souls, Dios se va a encargar de ti. God will take charge for you. ¿Alguien puede decir amén a eso? Anyone say amen to this? El enemigo solo ataca The enemy only attacks a aquellos que están trabajando con las almas. those who work with the souls. Si no estás discipulando, If you're not discipling, si no estás if predicando, you're not preaching, si no estás ganando if you're almas, not winning souls, el diablo no se va a meter the contigo, devil will not go against you. porque no estás afectando su But you're not territorio. affecting his territory. Al momento que empiezas a ganar almas, The moment you start winning souls, entonces prepárate, then prepare yourself, porque el diablo se va a levantar en contra de ti. because he's going to come against you. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que hay gente que no sabe lo que es un ataque espiritual There's people that don't know what a spiritual attack is hasta que empieza a trabajar con las almas. until they start working with the souls. Yo nunca había experimentado tanto ataque I never experienced so much attacks en mi vida personal in my personal life hasta que empezamos a ganar almas. until we started winning souls. Entre más almas, más ataque. The more souls, more attacks. Nos hemos convertido en una amenaza We've been a threat
Ay, yo no sé si alguien me está entendiendo. I don't know if God, somebody Dije, nos understands. hemos convertido en una We amenaza have become a threat para el reino de las to the tinieblas. kingdom of Pero darkness. hasta ahorita But until now, he visto la mano de Dios. I have seen the hand of God. He visto el poder de I've Dios. seen the power of God. En nuestro presente In our presence, hay una guerra there is a battle que se está dando. that is given. Y la guerra es por las And almas. the battle is for the souls. Dice amén, iglesia. Do you say amen, church? Tengo que decir esto. I have to say this. Iglesia, Church, dejemos de perder el tiempo en tonterías. stop wasting Vamos a our time enfocarnos en las almas. Let's focus on the souls. ¿Alguien dice amén a eso? Can anyone say amen to Dije, this? vamos a enfocarnos en las Let's almas. focus on the souls. Porque ahí está la bendición de That's Dios. where the blessing of God is. Ese es el tesoro de Dios. That is the treasure of God. Enfoquémonos en las almas. Let's focus on those souls. Dice amén. Do you say amen? Hay una guerra por las almas. There's a war for the souls. Y escucha esto. And listen to this. Para ir a la guerra To go to war, se necesitan armas. you need weapons. Ningún ejército, No army ni el ejército de Dios, or the army of God puede ir a la guerra sin armas. can go to war without weapons. Todo ejército All armies que va en contra de otro that go ejército against another army, necesita poseer armas. they need to possess weapons. ¿Alguien dice amén? Can anyone say amen? Ahora, ¿cuáles son las armas de Dios? Now, what are the weapons of God? Dios tiene muchas, He has a lot of them. pero hay una en particular But there's one in particular que me llama mucho la atención. that calls my attention a lot. Mucho. A lot. Quiero que vayamos a la palabra. I want us to go to the Word. Cuando usted entiende esta revelación, When you understand this revelation, usted se va a ver diferente. you'll see things differently. Jeremías 51:20. Jeremiah 51:20. Mire lo que dice. Look what it says. Martillo me sois You are my hammer y armas de guerra. and weapon of war. Y por medio de ti With you, quebrantaré I naciones. break nations. Y por medio de ti And through you, destruiré I reinos. destroy kingdoms. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Someone has to give glory to God. Se lo voy a leer en una versión más moderna. Put it in a more modern version. Tú eres mi hacha de guerra You are my axe of war y mi espada, dice el Señor. and my sword, says the Lord. Contigo With you, destrozaré I naciones destroy nations y destruiré muchos reinos. and I will destroy many kingdoms. ¿Cuáles son las armas de Dios? What are the weapons of God? Nosotros It's mismos. us, ourselves. Yo vengo a decirle a la iglesia Come to say to the church, que la Biblia enseña The Bible teaches que usted no es cualquier cosa. you're not just anything. Usted es un arma en las manos de You are Dios. a weapon in the hands Dije, of God. usted es un arma en las manos de Dios. You are a weapon in the hands of No God. somos cualquier We're cosa. not just anything. Somos armas, We are weapons. espadas We are swords en las manos de Dios. in the hands of God. ¿Alguien dice amén a eso? Can anyone say amen to this? Ahora, ¿cuál es la función de la espada? Now, what is the function of a sword? Entienda esto. Understand this. Golpear, Is to hit, penetrar to penetrate, y cortar. and to cut. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que Dios te quiere usar That God wants to use you para golpear, to beat, penetrar to penetrate, y cortar and to cut el reino de las the tinieblas. kingdom of darkness. Dele un aplauso bien fuerte a su Dios. Give a strong applause to the Lord. Golpear, To beat, penetrar to penetrate, y cortar. and to cut. Ese es nuestro trabajo That is our work en el reino de Dios. in the kingdom of God. Hay muchos cristianos que no se miran así. There's many Christians that don't see it this way. No se miran como un arma de guerra. They don't see themselves as a weapon of war. Te voy a decir una cosa. I will say one thing. Dios God te rescató rescued you porque te quiere usar because He wants to use you en su reino. in His kingdom. Dios no se tomó el tiempo God didn't spend His time de ir tras usted. to go behind you Sí, porque usted no encontró a Dios. because you didn't find God. Dios lo encontró a He usted. found you. Y Dios no se tomó su tiempo And God didn't spend His time para ir tras de ti, to go behind you para que estés sentado solamente en una banca. so that you're just seated on a seat. Dios se tomó el tiempo He took His time porque miró algo en ti. because He saw something in you.
El Señor dijo, este me sirve. The Lord says He will serve. Instrumento útil me es este. He's a utilized instrument. En los ojos de Dios, In the eyes of God, Dios te estaba mirando He's seeing you como un arma que podía usar as a weapon that He can use para golpear, to beat, penetrar penetrate, y cortar el reino de las and to cut tinieblas. the kingdom of darkness. ¿Qué estoy diciendo, iglesia? What am I saying, church? Que donde usted se para, Wherever you go, el reino de las the tinieblas kingdom of tiene que darkness reconocer has to recognize que un hijo de Dios ha llegado a ese lugar. the child of God is in that place. Donde usted llega, Wherever you go, el reino de las tinieblas tiene que ser afectado. has to be affected. Dije, donde un hijo de Dios se para, Where a child of God el goes, reino de las tinieblas the kingdom of darkness tiene que ser golpeado, has to be beat up, tiene que ser pisoteado. has to be stepped on. Y usted dice, pastor, And you will say, Pastor, pero ¿cómo puedo golpear but how can I beat el reino contrario? the other kingdom? Hay muchas formas, There's many ways. pero cada vez But every time que usted predica la palabra that you preach the word y alguien se convierte, and somebody's converted, usted está agarrando territorio you're taking territory para el reino de Dios. for the kingdom of God. El reino de las tinieblas The kingdom of darkness está siendo afectado. is being affected. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Listen carefully what I say. No necesitas un púlpito para predicar. You don't need a pulpit for you to preach. Dije, no necesitas un púlpito para I predicar. said you don't need a pulpit for you to go to preach. Lo único que necesitas es un alma. The only thing you need is a soul. Hay gente que no predica porque no tiene There's púlpito. people that don't preach because they don't have a pulpit. No necesitas un púlpito, You don't need a pulpit. necesitas almas. You need souls. Cada alma que llega a tu vida Every soul that goes to your life es una oportunidad para que tú is prediques. an opportunity for you to preach. Si no sabes mucho, enséñale lo que tú ya sabes. If you don't know much, just teach them what you know. Si no sabes mucho, If you don't know a lot, háblales de tu experiencia con speak about Dios. your experience with God. Yo era así y así, I was like this and like this, pero tuve un encuentro con el Creador. but I had an encounter with the Tuve un Creator. encuentro con Dios. I had an encounter with God. Porque una cosa es hablar de lo que está escrito Because one thing is to speak about what's written, y otra cosa es hablar de lo que hemos vivido que está escrito. and another thing is what we lived, what's written. Háblales de tu experiencia. Speak about your experience. Cada vez que le estás hablando a una persona, Every time you speak to someone, en realidad lo que in eres reality who you es are una espada en la mano de is a Dios sword in the hand of God que está cortando las ataduras del enemigo, that's cutting the bounds of the enemy, que están deteniendo a esa that persona. are stopping that person. En lo espiritual, In the spiritual, la gente está atada. people are bound. Por eso no se pueden entregar al Señor. That's why they cannot give themselves to the Lord. ¿Cuántas veces los hemos invitado? Ven a la iglesia. How many times have we invited someone to come to the church Y ellos quieren and venir, they want to come, pero no pueden. but they can't? ¿Por qué? Why is this? Porque hay ataduras. Because there's bindings. Pero cuando usted empieza a hablarles, But when you start speaking to them, Dios te empieza a usar como una espada God starts using you as a sword. y empiezas a romper las You ataduras start breaking those bounds que tenían atada a esa that persona. had this person tied O up. alguien se va a tener que despertar en Now, esta someone has to tarde wake up today y entender que es una espada en las manos de and Dios. understand you are a sword in the hand of God. Cada vez que un demonio es echado fuera, Every time a demon is cast out, el reino de Jesús está avanzando. the kingdom of Jesus is advancing. ¿Qué es liberación? What is deliverance? Liberación es expulsar un demonio de un cuerpo. Deliverance is to cast out a demon from a person. Cada vez que un demonio sale, Every time a demon leaves, el reino de the Jesús kingdom of Jesus está avanzando, está creciendo, está caminando. Alguien dele gloria al Señor is Jesús. walking. Somebody give glory to the Lord Jesus. Entonces hay muchas formas. But there's many ways. Cuando usted predica, When you preach, cuando usted libera, when you deliver, cuando Dios sana a when alguien, God heals someone, Dios te usa para sanar a una persona. God uses you to heal someone. ¿Sabe usted que según la palabra de Dios, Did you know that according to the word of God, más del 90% de las enfermedades more than 90% of the sicknesses tienen que ver have to do con demonios? with a demon? Por eso cuando la enfermedad sale del cuerpo, That's why when the sickness leaves the body,
El reino de Jesús está avanzando. The kingdom of Jesus is advancing. Está tomando autoridad. It's taking authority. Y hay muchas formas, iglesia, And there's many ways, church, que usted puede herir that you can hurt o golpear or beat up el reino de las the tinieblas. kingdom of darkness. Escuche esto. Listen to this. Cada vez que hay salvación, Every time there is salvation, liberación deliverance, y sanidad, and healings, el reino de las the tinieblas kingdom of darkness es golpeado, is beaten up, penetrado, it's penetrated, cortado and it's cut y afectado. and affected. Denle un aplauso al Señor Jesús. Give an applause to the Lord Jesus. Estoy preparando esta plataforma para lo que le voy a enseñar la siguiente semana. I'm preparing this platform from what I'll teach next week. ¿Cuáles son las características de una espada? What are the characteristics of the sword? Escuche esto. Listen to this. Abra su oído espiritual aquí. Open your spiritual ear. Número 1. Number one, Una espada a sword es una hoja recta de hierro. is a straight sheet of iron. Ahora, el hierro Now, iron me habla de un material fuerte. speaks to me about a strong material. La Biblia The Bible nos compara con espadas. compares us with swords. Escuche bien. Listen carefully. Usted You es más fuerte are stronger de lo que usted piensa que es. from what you think you are. Si no, Dios no te hubiera escogido. If not, God would not choose you. No sé si alguien me entendió eso. I don't know if someone understood this. Eres más fuerte You are stronger de lo que piensas que eres. from what you think you are. El diablo te ha mentido. The devil has lied to you. El diablo te ha dicho eres un inútil. He said that you have of no use. No sirves para nada. You're of no use. No eres fuerte. You're not strong. Pero en los ojos de But Dios, in the eyes of God, usted es fuerte, aleluya. you are strong. Hallelujah. Usted es más fuerte de lo que se imagina que You are es. stronger from what you imagine. ¿Alguien you dice are. amén? Can anyone say amen? Ahora, una hoja recta Now a straight sheet me habla de justicia. speaks to me about justice, Dios righteousness. no trabaja con hojas chuecas, God doesn't work with bend up sheets ni con hojas torcidas. or something that's twisted. La palabra hoja recta The word straight sheet me habla de justicia. speaks to me about righteousness. Para convertirte en una espada en las manos de To Dios, become a sword in the hands of God, usted necesita empezar a ser justo. you start being righteous. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y aquí Dios le va a hablar a alguien. And I'll speak to someone here. Una hoja de hierro A sheet of metal me habla speaks to me de que la espada that the sword, necesita ser procesada it needs to be processed para que tome forma de espada. so that it can take a shape of a sword. Para que una hoja de hierro se pueda convertir en una espada, For a sheet of metal to become a sword, necesita ser procesada. it needs to be processed. ¿Sabe cuál es el proceso? You know what the process is? Necesita ser raspada. It has to be scraped. Dice Proverbios que el hierro Proverbs says that the iron con hierro se afila. with iron is being sharpened. Y a eso se le llama proceso. And this is called process. Todos queremos ser usados por Dios. We all want to be used by God. Todos. Everyone. Pero el Espíritu Santo me ministraba y me decía, But the Holy Spirit ministered to me and said, yo no puedo usar espadas que no están afiladas. I can't use swords that are not sharp. En otras palabras, no puedo usar a alguien que no ha sido procesado. In other words, I cannot use someone that hasn't been processed. Y hay gente que en el proceso And people in the process, se sale. they go out. Y por eso van pasando los años y Dios no los usa. And that's why the years go by and God does not use them. Usted tiene que permanecer en el proceso. You have to stay in that process. Yo vengo a decirte que el proceso es necesario. I come to say to you that the process is necessary. No, yo no sé si alguien me está I don't know entendiendo. if somebody understands me. El proceso es necesario. The process is necessary. Y en el proceso te van a raspar. And in the process, they will scrape you. Para sacarte filo te van a raspar. To make you sharp, they have to scrape you. Cuando usted es raspado, When you are scraped, hay cosas que se te van desprendiendo. there's things that will leave you. Porque todos tenemos cosas que no le agradan a Dios. Because we all have things that God doesn't like. Y los procesos para eso son. And that's why the process is there. Para quitarnos lo que a Dios no le agrada. To take away what God does not like. Se fueron las alabanzas, está muy alto We esto. lost the praises. Hay gente aquí que está en el proceso, There's people here that are in the process,
está siendo raspada por Dios. They're being scraped by God. No es el enemigo, It's not the enemy. es Dios que te está It's procesando. God that's processing you. Pero vengo a decirte una But I cosa: will say one thing to you. entre más fuerte sea el proceso, The stronger the process is, más filo alcanzarás en lo the espiritual. sharper you get in the spiritual. Sí, porque todos le decimos al Señor: Señor, úsame. Because we all say, God, use me. Dios te dice: necesitas ser procesado, He says you need to be processed. necesitas ser raspado You need to be scraped hasta que te salga filo. until you become sharp. Porque una espada no afilada Because a sword that's not sharpened no puede cortar, no puede penetrar. cannot cut or penetrate. Y Dios no trabaja, And God does not work. Dios no usa He does not use espadas swords que no han sido afiladas. that have not been sharpened. Por eso quiero darte esta palabra, y esto es para alguien. That's why I want to give you this word, and this is for someone. No te salgas del proceso. Don't leave the process. Yo sé que el proceso duele. I know the process hurts. Dios me ha metido a mí en muchos procesos. I have been through many processes. Hace poquito terminé uno que duró como 3 años Not too long ago, I went through one that lasted 3 years. y fue muy fuerte para mí. And it was very strong for me. Pero gracias a Dios lo pasé. But thanks to God, I passed it. El proceso no es tu final. The process is not your end. El proceso es el principio The process is the beginning para ser usado por to Dios. be used by God. Vamos, si es para el Señor, déselo fuerte. If it's for the Lord, give it stronger. Una hoja de hierro A sheet of iron me habla de un material fuerte. speaks about a strong material, Me habla de ser justos speaks about being righteous, y me habla de ser and procesados. about being processed. Pero la espada But the sword tiene lo que se llama una empuñadura. has what it's called a handle. Es el mango de la espada. It's the grip of the sword. Y la empuñadura me habla de 2 And cosas. the handle speaks to me about 2 things. Número 1, Number 1, dependencia total en Dios. total dependence on God. Por más bonita que esté la espada, The more beautiful the sword is, si el guerrero de guerreros no la toma, if the warrior of warriors does not take it, la espada no puede ser usada. the sword cannot be used. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Sí, porque hay espadas muy bonitas en lo espiritual, There's very beautiful swords in the spiritual. pero no importa lo bonito. Doesn't matter how beautiful they are. Lo que importa es que Dios te use. What matters is that for God to use you. Eso me habla de una dependencia total en Dios. That speaks to me about total dependence on God. Escuche bien. Listen carefully. Y esto es para los que Dios va a empezar a usar aquí. And this is for the ones that God started using already. Nunca, Never, cuando Dios te empiece a usar, when God starts using you, llegues a pensar go start thinking que fue por ti. that it was for you. Nunca es por nosotros, It's never for us. es por Él. It's for Him. Porque si Él no nos usa, Because if He does not use us, entonces nunca serviremos then we will never serve en el reino de Dios. in the kingdom of God. Y eso es lo que le pasa a mucha gente en este tiempo. And that's what happens to many people today. Empiezan bien They start coming, y empiezan a ser they usados start being used por Dios. by God, Empiezan a alcanzar and almas, start reaching souls, empiezan a predicar. and start preaching. Dios los empieza a usar en liberación, God starts using them in deliverance, en sanidad. in healings. En otras palabras, empiezan a cortar el reino de las In tinieblas. other words, they start cutting the kingdom of darkness. Pero lo que pasa But what happens es que la espada muchas veces llega a creer is that the sword, many times it thinks que fue por ella misma that it was for the sword. y se le olvidó que el que estaba en realidad cortando era Dios a través de ella. And for God, who was cutting was God, not them. ¿Y sabe lo que pasa cuando eso pasa? And you know what happens when this happens? Dios te cuelga por ahí en una pared, God puts you up on the wall. te pone de adorno. He uses you as decoration. No sé si esta palabra está muy fuerte. I don't know if this word is very strong. Hay mucho predicador colgado en las paredes There's a lot of preachers that are used as decoration on the wall porque creyeron que eran ellos because they believed it was them
Nunca hemos sido nosotros. It was never us. Ha sido Dios a través de It was nosotros. God through us. Vamos, denle el aplauso fuerte al Señor. Come, let's give a strong applause to the Lord. Entre más te use, The more He uses you, más reconoce que es Él a través de ti. the more you recognize it's Him, not you. Nunca llegues a pensar Never start thinking que ha sido por tu propia fuerza. that it was by your own force. No hemos sido nosotros, It was not us. ha sido Dios. It is God. Y esto me habla de una dependencia total. That speaks to me about a total dependence. Sin Él Without Him, no podemos golpear we cannot beat el reino de las tinieblas. the kingdom of darkness. Está aquí. Are you here? Pero también me habla de una relación con Dios. But also speaks to me about a relationship with Me God. habla de la mano de Dios About the hand of God agarrando la espada. grabbing the sword. Eso me habla de relación. That speaks to me about a relationship. Me habla del toque de Dios. Speaks about a touch of God. Escuche bien. Listen carefully. Si no hay relación, If there's no relationship, Dios no te puede usar. God cannot use you. ¿Usted quiere que Dios lo use? You want God to use you? Tiene que haber una relación. There has to be a relationship. Hay una historia en la palabra There's a story in the Word que me gusta mucho. that I like a lot. Y es la historia de un soldado, And it's a story of a soldier, uno de los valientes de David, one of the brave people of David, que fue a la guerra that went to war y andaba peleando con la espada. and was fighting with his sword. Y al final, And in the end, la espada the sword, se quedó pegada a su mano. it became stuck to his hand. Yo le decía al Señor, And I would say to the Lord, yo quiero ser esa espada. I want to be that type of sword. Yo quiero quedarme pegado a ti. I want to be stuck with you. Ah, mamá, shetorobashe. Quiero quedarme pegado a ti. I want to be stuck with you. Por más fuerte que me uses, The stronger you use me, a mí lo que me interesa es estar pegado a ti. what I care for more is to be stuck with you. Por más fuerte For the stronger que el Señor te use, that God uses you, tu intención debe de ser estar pegado a Él. your intention should be to be stuck with Him. Nunca debe de ser It should never be tratar de golpear el reino de las tinieblas. to be beating the kingdom of darkness. Eso viene extra. That is extra. El propósito principal The main purpose es estar pegado a Dios. is to be together with God, Es tener una relación con is Dios. to have a relationship with God. ¿Sabe que hubo hombres en la palabra You know, there were men in the Word, que su relación con Dios era tan but fuerte the relationship with God was so strong que Dios no podía hacer nada en la tierra that God could not do anything on earth sin primero avisarles? without giving advice. Era una first. relación fuerte. It was a strong relationship. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con That nosotros. is the type of relationship that God wants with us. Una relación donde usted esté pegado a A Dios. relationship that you are stuck with God. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? How many give glory to Lord? Yo quiero estar pegado a Dios, I want to be stuck with pegado God, a la mano de Dios. being together with His hand. Lo demás no me interesa. Everything else I don't care Lo for. único que quiero The only thing I want es estar pegado a la mano de to be Dios. stuck in the hand of God. Que no sea de esos predicadores Not to be one of those preachers que tuvo un momento o un tiempo. that had a time or a moment. La mayoría de predicadores les ha pasado eso. The majority of preachers happened this time to Tuvieron them. un momento en su vida They had a moment in their life donde afectaron el reino de las where they tinieblas, affected the kingdom of darkness, donde fueron usados por Dios, where they were used by God, usados por la mano de Dios, used by the hand of God, pero se les olvidó que eran una simple espada. but they forgot they were just a sword. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Y voy a concluir con esto. And I'll close with this. Escuche bien. Listen carefully. La espada The sword, abajo del mango under the handle, tiene una ruedita. it has a little ball Esa ruedita se llama pomo. that is called the knob. Era una bolita pesada. It's a heavy knob, Y esa bolita tiene varias funciones. and it has different functions. Número uno, Number one, era para balancear la espada. it's to balance the sword. Cuando el guerrero When the tomaba warrior la espada would take the sword, y usaba la espada, and he would use the sword, la bolita, the little knob, como estaba pesada allá abajo, like it was heavy underneath,
balanceaba la espada. He would balance the sword. Esto es un tipo de Espíritu Santo. That is a way of Holy Spirit. El que balancea nuestra vida The one who balances our life es el Espíritu de Dios. is the Spirit of God. Usted no puede afectar You cannot affect con fuerza el reino de las with tinieblas force the kingdom of darkness si no eres balanceado por el Espíritu de Dios. if you're not balanced by the Spirit of God. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Pero otra de las But funciones another of the functions de esa bolita of that knob es que cuando el guerrero, is that when the warrior, ¿cuántos saben que la Biblia dice Jehová es varón de guerra? how many know that in the Bible it says Jehovah is the warrior? Cuando el guerrero de guerreros When he's the warrior of warriors, toma la espada takes a sword y va a penetrar, and goes to penetrate, escuche bien, listen carefully, para llegar hasta lo más profundo to go to the deepest place y darle un golpe mortal al and enemigo, give a fatal blow to the enemy. necesitaba agarrar esta mano You need to take that hand y en esa bolita and in that knob se apoyaba para dar más fuerza. it will use for support to give more force. Otra vez, Another way, esto me habla del Espíritu it Santo. speaks to me about the Holy Spirit. No es con nuestra fuerza, It's not by our own force, es con la fuerza de Él it's by the force of Him a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Si no hay una relación con If there's Dios no relationship with y God, si no hay Espíritu and if Santo, there's no Holy Spirit, no podremos penetrar al enemigo. we cannot penetrate the enemy. Pero cuando usted tiene relación con But Dios when you have relationship with God, y tiene Espíritu Santo, you have Holy Spirit, usted va a penetrar, you can penetrate. usted va a herir, You will hurt. usted va a golpear, You will beat. usted va a cortar You will cut. el reino de las The tinieblas. kingdom of darkness. Termino con esto. And I close with this. Hay un pueblo que Dios está levantando en estos There's a tiempos. people that God is rising up right now. No todo mundo, Not everyone, pero hay un pueblo, but there's a people. hay un remanente escogido por There's Dios a chosen remnant que from entiende las cosas God espirituales. that understands the spiritual Lo que le things. acabo de enseñar son cosas What I just espirituales. taught you is spiritual Y hay un things. pueblo entendido, And people are un understanding. pueblo que entiende las cosas A espirituales people that understand the y spiritual se está things. preparando para ser usados por Dios en este tiempo. They're prepared to be used by God in No this en time. el futuro, Not in the future, en este tiempo. in this time. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Te doy las gracias. Cierre sus ojos ahí donde I está. give you thanks. Close your eyes right where you are. Brande Cristo Espíritu Santo de Dios.